qué feo te queda, o en argentino, qué pelotudo que sos, ayudan a fortalecer la autoestima del receptor del mensaje. Como diciendo, insulte a los demás, les encanta que los insulte, porque les hace bien, les hace descubrir sus propios errores. Es perfectamente válido hacerle notar a una compañera que ha engordado. Esto de, ay, fulana, qué gorda que estás hoy, ¿eh? ¿Qué comiste el fin de semana? Es perfectamente válido también hacerle notar a un compañero que se está quedando calvo. Hable a los gritos, así todos lo oirán y alguno puede que le conteste. Hay gente que habla gritando, dando voces, que no puede tener una conversación en silencio o en voz normal. Tiene que levantar el tono de la voz y gritar, tiene que hacerse notar. El encargado de la limpieza es su esclavo. Haga toda la basura que pueda para que él pueda tener el placer de limpiarla. Si en una oficina hay alguien que limpia, para algo está, para algo le pagan. Entonces usted ensucie todo lo que pueda. Todo está permitido, no hay que pedir permiso para nada. Usted quiere pasar y no dice permiso, disculpe, no. Usted se manda ahí, se lleva por delante a todos, usted tiene que llegar a donde tiene que ir. Conclusión. Usted es un tipo ágil, joven, fuerte, inteligente y sagaz. Sabe todo y de todo: física, matemática, historia, computación, psicología, idiomas, pedagogía, artes. Además es todo un práctico, con conocimientos sólidos de plomería, o sea, fontanería, gas, electricidad, mecánica, automotriz, armas, defensa personal. Usted es un gran atleta y el mejor jugador de fútbol. Maradona no tendría oportunidad al lado suyo. En varias oportunidades usted ha hablado con Dios. Es más, este le ha pedido algún consejo a usted. Felicidades, usted es el primer patriota y el primer trabajador. Tiene además una gran cultura alcohólica y jamás se enferma o se accidenta. Su vida ha sido muy larga y complicada. Le ha pasado de todo y sus problemas son los más importantes del universo. ¿Es usted capaz de pasarse 8 días sin dormir, sin comer ni beber, trabajando 23 horas, pero 55 minutos al día? En fin, usted es un ser superior y realmente da gusto escucharlo, porque pese a su indiscutida superioridad física, intelectual y espiritual, es el más modesto de los mortales. Pero por sobre todas las cosas, usted es argentino. Si usted piensa que nada de lo opuesto le toca, entonces es algo típicamente argentino. Les he leído este recuento del manual, ¿no? Del manual de cabecera de cómo ser argentino, no por argentino quien nace en el territorio argentino, sino por las características de muchos de nosotros, de cualquier parte del mundo, que tenemos estas actitudes. Es esta sensación que le digo de un individualismo nocivo, un individualismo que se centra en mí y no me importa a nadie más, que es un individualismo vertical o verticalista, piramidal, muy propio, como decíamos, del pensamiento ibérico y muy propio, por lo tanto, y exacerbado del pensamiento latino. Hacia el 1900 más o menos surge un fenómeno muy especial, que es el tango. El tango caracteriza a la Argentina y es un fenómeno que está profundamente relacionado con la inmigración. El tango tiene que ver con la tristeza de un pueblo que está constituido por inmigrantes italianos, españoles, judíos, palestinos, o sea, gente de Medio Oriente también, turcos, gente rusos, alemanes, de todas partes del mundo que han afluido a la Argentina. Los dos lugares donde más inmigrantes se recibía eran Estados Unidos y la Argentina, indistintamente, es decir, quien desde Europa partía no le importaba mucho que el barco enfilara hacia la Argentina o hacia Estados Unidos. Consideraban que ambos lugares prometían mucho. Y mientras que en Estados Unidos, cuando llegaban los inmigrantes, se los ponía en cuarentena en una isla antes de entrar al continente, por las dudas que no trajesen alguna enfermedad, en la Argentina no. En Argentina entraban directamente y a los 5 minutos que los metían en un hotel especial ya podían visitar a sus parientes o salir a buscar trabajo. De hecho, se les conseguía trabajos provisionales y se los insertaba en la sociedad. O sea que Argentina, más que Estados Unidos, empezó a triplicar su población. Su población era muy mínima. No sé si había 1 millón de personas en toda la Argentina antes de que se abriese en 1880 más o menos la inmigración, que
que en 1930, que es cuando a partir del 1900 ya empiezan a hacer el tango, 1930 ya tiene su auge, y 1940 un momento de gloria. En esas épocas ya la población inmigrante superaba a la población autóctona de la provincia de Buenos Aires, porque en realidad los inmigrantes no es que fueron a toda la Argentina, fueron a Buenos Aires, a la zona del Río de la Plata, a la zona de Uruguay, a la zona de la Argentina, pero del Río de la Plata, de lo que se llama la provincia de Buenos Aires. Y de la tristeza de esos inmigrantes que vinieron, sobre todo hombres, que venían con el ansia de hacerse la América, con la promesa de mejores tierras, de mejores condiciones de vida, y que huían de muchas veces de los aires de guerra que venían, de la Primera Guerra Mundial. Y luego cuando se desató esa Primera Guerra Mundial, en los primeros años del siglo XX, 1900 y algo, 1915, 1914, por ahí, la Primera Guerra Mundial, sucedió que se quedaron aislados en Buenos Aires. Buenos Aires quedó aislada, es decir, aquellos que habían venido como inmigrantes ya no podían traer a sus familias, ya no podían regresar, estaban ahí, varados. Entonces, muchos de ellos sintieron la tristeza de la soledad, la tristeza de un plan que había fallado, la tristeza de tener que trabajar en condiciones que no eran las que les habían prometido una parcela de tierra, les habían prometido situaciones de vida agradables, y resultó que acabaron hacinados en lo que se llamaban, bueno, ahora no me viene el nombre, pero eran como unos sitios donde, como si fueran pisos, pero donde vivían muchas familias, más de las que podían entrar, que se los cobraban, obviamente, no era gratuito, y los hacían trabajar en condiciones extremas, condiciones laborales interminables y muy exigentes físicamente. Entonces había una gran tristeza de que ese sueño que se había esperado no se cumpliera, una tristeza de ver que no había un futuro cerca, para nada glorioso, y que su familia había quedado lejos y no la podían traer, y a veces por las comunicaciones no sabían, con la guerra que había pasado con sus familiares, su esposa, sus hijos, su familia, sus padres. Entonces ahí tuvieron mucho éxito los lupanares. Casualmente la palabra lupanar viene de lupus, que significa lobo, ¿no? Donde vivían las lobas. Las lobas eran las prostitutas, muchas de ellas francesas. Y en estos lupanares había el desahogo de aquel que trabajaba todo el día y que tenía a su familia y a su amada lejos. Entonces, aunque sea en esa prostituta, en los brazos de esa prostituta pagada, ¿no? Encontraba algo parecido a lo que era el amor. Entonces, en esos lugares, en esos cabaret, en esos lugares nocturnos, empezó a bailarse una danza que tenía unas raíces africanas, y su nombre, el tango, era un nombre africano, el tango era el lugar donde se vendían los esclavos, algunos dicen el lugar donde los esclavos se reunían al final del día a tocar sus instrumentos, pero era un lugar de negros, de esclavos. Entonces el tango recibió ese nombre y fue una danza sumamente sensual y sexual, sin letra. Era la danza que se bailaba en esos lugares, a diferencia de los grandes salones de baile donde se bailaba estos bailes franceses, por ejemplo el minué y cosas por el estilo, donde el tacto del otro era un tacto muy superficial. En estos lugares no, en estos lugares había un contacto humano muy grande. El tango era un abrazo, el tango era una proximidad, el tango era un rostro contra el otro y pecho contra pecho. El tango era meter las piernas entrelazadas, dibujando figuras en el suelo mientras se bailaba. Y el tango era también como una danza de apareamiento, porque al igual que sucede con las danzas del flamenco andaluz, donde es a todas vistas, por un lado, una danza de cortejo, como los animales cuando se cortejan sexualmente, y por otro lado una danza de lucha de cuchillos, ¿no? De puñales. De la misma manera era el tango, solo que, a diferencia del flamenco, iban abrazados. Entonces, como era machista y el hombre tenía esa sensación de desarraigo y de tener que recuperar un machismo, una virilidad que había perdido por estar en una situación tan desventajosa, necesitaba remarcarla dominando a la mujer.
y por eso el hombre es el que conduce el baile del tango. El hombre es el que nunca retrocede, el hombre siempre avanza o se mueve hacia los lados, pero nunca va hacia atrás, porque también el ir hacia atrás es un perder territorio, y el hombre no quería perderlo, ya había perdido todo, su conexión, todos sus sueños, y no quería perder también eso. Así que el hombre siempre avanzaba, y es la danza del tango una danza, como le digo, de lucha, de cuchillos, es la lucha de dos malevos peleando con sus puñales y que se estudian mutuamente, por eso tiene esa cosa de violencia y de muerte y también de sexualidad, cosas que están íntimamente relacionadas. Entonces por el 1900 nació el tango que tomó entonces un auge muy grande en las clases más bajas, que eran sobre todo italianos y españoles, que fueron los dos grupos de inmigrantes más grandes, italianos un poco más, y luego todos los demás. La inmigración, con una ley que surgió en 1812, que proponía a toda persona que quisiera habitar el suelo argentino poder hacerlo, y que los hijos que nacieran de esos matrimonios inmediatamente eran argentinos, con todos los derechos. Entonces era muy atractivo y por eso vino tanta gente. Entonces en el 1900 ya había una gran base de inmigrantes, y en el 1940-1950 el tango tuvo su auge más grande, gracias a figuras que ya nombraremos como la de Carlos Gardel. El tango era un híbrido, entonces tenía un poco de raíces mulatas, de raíces africanas, tenía un poco de raíces ibéricas, porque provenía de muchas de las danzas ibéricas. Algunos estudiosos van rastreando al tango andaluz y algunas otras danzas eh, ibéricas. Y, y bueno, tenía también de las danzas europeas como la francesa. Luego también estaba la figura del gaucho, fíjese, el gaucho, que en su etimología la palabra gaucho viene de la palabra guacho. La palabra guacho es una palabra indígena de la Argentina que significa bastardo. Bastardo, o en su forma más peyorativa, hijo de puta. Es decir, el hijo de aquella mujer que no sabe quién es el padre. Entonces, el hidalgo español, que con su pene, con su verga, fecundaba a todas las mujeres sin ton ni son, sin preguntar siquiera el nombre, y que dejaba hijos regados por todas partes, sentó un precedente, y el terrateniente que le siguió, ¿no?, como continuación, siguió haciendo lo mismo. Era el gran dueño de las tierras, que tenía sus peones trabajando para él, y que podía, al igual que la pernada famosa que tenían los reyes aquí en Europa, que era que cuando se casaba una pareja tenían el derecho el rey de ir y hacerle el amor o tener sexo básicamente con esa prometida antes de que el propio novio lo hiciese. Tenía esa prerrogativa. Bueno, aquí los terratenientes podían hacer lo mismo. Podían tener a cualquier mujer de su peonada a la que ellas quisieran, siendo ellos el patrón, el terrateniente de todo. Entonces, había una figura que era la figura del gaucho, que era aquel que había sido hijo de uno de estos terratenientes, que había violado seguramente a su madre, a una mujer, a veces muy pobre, y bueno, salía un tipo resentido, un tipo que no sabía quién era su padre, sabía que ese hombre había violentado a su madre, sabía que su madre iba a ser violentada por otros hombres más adelante, que la iban a usar y la iban a desechar, sabía que estaba solo en la vida. Entonces ese era un gaucho, un personaje sumamente rudo, robusto, un personaje brutal, un personaje que era un cuatrero, aquel que robaba ganado y que no tenía patria, no tenía dueño, no tenía amo. Era alguien completamente libre por las tierras de las pampas, de la pampa húmeda. Era un hombre muy tosco, que tenía algo de indio también, pero también tenía algo de su esencia occidental. Y estos gauchos fueron muriendo porque los utilizaron para los fortines, para luchar contra los indios, y también para algunas guerras, como la guerra del Paraguay, que fue una guerra para arrebatarle el algodón al Paraguay, donde conflagraron Brasil, Argentina y no me acuerdo qué otro país más, y directamente
atacaron a Paraguay hasta vencerlo por completo, matando montones de gente, hombres, mujeres, no les importó, y enviaron a esa guerra a muchos africanos, esclavos, a muchos mulatos, a muchos mestizos, e inclusive a los gauchos, que los mandaban a las primeras líneas siempre. Entonces desapareció, por eso en Argentina no hay negros, negros, hay mestizados, pero no se ve como pasa en Brasil, por ejemplo, o en otros países de Centroamérica. Entonces resultó un diezmado de estos gauchos y surgió otra figura creada por la literatura argentina, que fue la figura de el Martín Fierro, que fue este libro escrito por José Hernández, que postula la figura de un gaucho manso, del gaucho que acepta las cosas, que le dice que sí al patrón, el gaucho bueno, el gaucho ideal. Ese fue el gaucho que prevaleció y que hasta nuestros días es la figura del gaucho. Entonces, fíjese cómo se ha distorsionado y se postula un personaje que es más dominable, más manso, que es como decir la idea del trabajador, ¿no? Así hay que ser, como no rebelarse, porque el gaucho duro, el gaucho brutal, no dejó de existir, siempre siguió existiendo hasta hoy en día, porque comenzó a tomar forma, por ejemplo, en el tango del compadre, el compadrito, el compadrón y el malevo, que son figuras de aquel que con su sombrero de ala y con su pañuelo, con el pañuelo de lengue, con su inicial escrita en el pañuelo muchas veces, en la garganta, y con su cuchillo se batía a duelo ante la primera provocación. Entonces existen como le decía, el compadre, el compadrito, el compadrón y el malevo, que no son iguales, porque existía el compadre, que era un personaje transparente, que tenía creencias firmes y tenía una visión de la vida más responsable, donde él tenía lealtades. Y luego viene una degeneración, que es el compadrito, el compadrón y el malevo, que son el pendenciero, básicamente, esa persona que es ese otra vez el ventajero, otra vez aquel que quiere vivir del otro, es el que domina ciertas mujeres y las prostituye, muy relacionado con la idea del tango, porque es ese hombre, ese inmigrante que cuando veía que las prostitutas eran las únicas que le podían dar un poco de amor, no se contentaba con eso y decía, bueno, ¿por qué tener que pagarles si yo puedo dominarlas y en lugar de tener que trabajar en el puerto, por ejemplo, llevando cajas, puedo vivir de estas mujeres? Y vivía de ellas y las explotaba y tenía sexo con ellas cuando quería, pero a su vez las maltrataba y a veces las mataba también. Entonces, eso es el aprovechamiento, es la ventaja, es el querer una y otra vez aprovecharse de las situaciones. En la ley de 1812 se enmarcaba dentro del lema de gobernar es poblar, una idea de Juan Bautista Alberdi, y por eso se abrió las puertas, como decíamos, a todos los inmigrantes. Y Argentina se convirtió, o el Río de la Plata, en un crisol de razas. Mientras que judíos y gente del Medio Oriente, árabes, se matan hoy en día, u otras culturas no se toleran entre sí, en Argentina coexisten. Esa es una especie de maravilla rarísima. Uno ve judíos, ve musulmanes, ve no sé, chinos, ve coreanos, que hay muchos, ve japoneses, ve turcos, ve rusos, ve alemanes, ve todo conviviendo en las escuelas, en los trabajos. Es decir, hay gente que por sus apellidos se sabe que son de tal o cual país, aunque la gran mayoría son españoles e italianos. Entonces, la inmigración, decíamos, en gran medida fue a Estados Unidos y a Buenos Aires. Fíjense que las dos grandes mayorías de judíos en el mundo las dos grandes comunidades judías están en Estados Unidos y en Buenos Aires. Había 3 inmigrantes en 1914 por cada 10 argentinos, que ya es mucho, y eso siguió creciendo. Por eso Octavio Paz decía esa frase que citamos al principio. El gaucho, como hijo del hidalgo, entonces prevaleció. El gaucho es aquel resentido por ese hidalgo que violó a su madre, pero que a su vez vuelve a ser un hidalgo.
y eso se va entremezclando con la sociedad en el tango del 1900 y hoy en día también, y aquí en España también, como el vivo, como el ventajero, el que quiere vivir sin trabajar, el que vive de las ayudas, el que vive pero no porque lo necesite momentáneamente, el que vive si puede eternamente sin pagarle nada a nadie, aprovechándose de todos y tratando de beneficiarse solo él, como decíamos en este escrito gracioso hace un rato. Dice, cuando los gauchos desaparecieron, gauchos, negros, mestizos, ¿quién quedó? ¿Quién quedó? Los inmigrantes. Entonces se demonizó a los inmigrantes, porque siempre hay que echarle la culpa a alguien, ¿vio cómo es eso? Entonces, los inmigrantes, ¿qué hicieron? Como sabían que eran el foco de la atención y eran ahora el demonio, crearon una jerga propia y se llamó el lunfardo. Los italianos tenían el cocoliche, por ejemplo. El lunfardo fue una jerga carcelaria, tumbera, es decir, los que más iban presos eran los italianos, porque claro, usted está explotado, solo, presionado, no ve futuro, quiere traer a su familia y bueno, delinque. Y esa delincuencia llevó a generar una jerga que nadie entendiese y entonces apareció entre otras cosas el voceo, no el boxeo, sino el voceo de voz. Es decir, se cambió el tú de los españoles, que hasta ese momento existía, por el vos. Y fue una manera de decir somos diferentes. Y luego apareció el berre, es decir, el dar vuelta a las palabras. Eh, no decir la palabra como va, sino invertir las sílabas. Y en esa inversión de las sílabas había una poesía nueva, había una manera de hablar que el de clase alta, el patricio, no entendía. Y una forma de diferenciarse y una forma de democratizar, porque gracias a ese lunfardo, todos los italianos, españoles, porque había jergas, dentro del lunfardo había palabras que derivaban del yiddish, del idioma de los judíos, otras que derivaban del español, otros que derivaban del italiano, que fue la gran influencia, otros que derivaban del ruso, del alemán, del francés. Y se metió mucho de esto. Fíjese que casi nada del inglés. Del inglés prácticamente no había nada. En esa época había una cerrazón a lo anglosajón. Y había, porque la inmigración había sido italiana y española básicamente por esto. Porque cuando Sarmiento, que fue uno de los organizadores argentinos de los primeros tiempos, allá por el 1800 y algo, decidió, creo que es esa fecha, no se fíe mucho igual de la fecha que le digo, decidió viajar por el mundo para ver qué sistema de gobierno y educativo era mejor para la Argentina y descubrió que en Estados Unidos todos tenían educación. La educación era accesible para todo el mundo, no había analfabetos prácticamente. Y además de eso, todos tenían acceso a máquinas agrarias, a arados, a cosas que servían para trabajar. Entonces trató de trasladar ese modelo a la Argentina, generando una educación laica, por primera vez, granjeándose el desprecio de las autoridades eclesiásticas, y al mismo tiempo logró culturizar al país, que eso era básico, porque un país que no apunta a la cultura, que no informa, que no da forma a su pueblo con información, con elementos que lo enriquezcan, es un pueblo que se hunde. Y Sarmiento lo supo, entonces justamente lo desarrolló. El tango también era, como decimos, un baile erótico. Fíjese esto, en 1943 hay un golpe de Estado en la Argentina, como siempre hubo, de estos militares que pretendían restablecer el orden y evitar ese caos, ¿no? Del lunfardo, del tango, de las clases bajas, y volver a esa Argentina, ¿qué podemos decir?, conservadora. Entonces se prohibió el voceo, se empezó a hablar otra vez de tú. Y hasta los tangos cambiaron su nombre, porque los tangos inicialmente tenían nombres como muy duros, ¿no? Como el serrucho, cuatro sin sacarla, eh, la concha de la lora, bueno, nombres así que hacían referencias a los órganos sexuales
y a obscenidades, básicamente, que eran lo cotidiano para la gente que asistía a estos lupanares, a estos cabarets, a estos lugares nocturnos y donde se bailaban estas melodías del tango, que aunaban la tristeza y también el roce con la muerte y la sexualidad. Entonces, el tango es la historia de un desengaño, ¿no? Es una tristeza que se baila, el tango. Es la tristeza del inmigrante que no sabe, ya no puede regresar a su patria, que no puede ver a su familia, o que la tiene ahí, pero que no puede sacar, asomar la cabeza ya porque su trabajo no le da para más y sabe que se está enfermando y lo están explotando y vive hacinado en pisos muy pequeños con otras familias. Entonces surge una figura ahí, una figura importante que es la figura de la madre. Al igual que para el gaucho, la madre violada por el hidalgo o el terrateniente, su sucesor, es una santa, porque es aquella que va a ser violada otra vez y es la única que lo quiere y la única cosa que tiene en el mundo porque padre no conoce. Entonces la madre es una santa y sabe que en algún momento se la van a arrebatar porque alguno que la viole en la siguiente vez la puede matar. Y perder el amor de la madre es lo peor que le podía pasar a ese gaucho. Y vivía con ese miedo. Un miedo muy edípico, ¿no? Muy psicoanalítico, muy freudiano. Un miedo al abandono, un miedo a ser nadie otra vez. Ya es nadie, pero a ser completamente nadie. Entonces se ensalza a la madre, muy parecido a la madre judía, la Irish Mame, y se convierte la madre en el tango en la figura por excelencia. En el tango no hay padres, ningún tango habla del padre, todos los tangos hablan de la madre, ¿no? De que todos me abandonan pero mi madre no, y como mi madre no hay otra, ¿no? Y madre hay una sola. Y los tangos remarcan esa imagen de la madre, porque la prostituta que el compadrito dominaba y explotaba y de la cual secretamente se enamoraba, porque era la única mujer que él podía conocer íntimamente y a la que al dominar se sentía cerca. Bueno, él se enamoraba, pero esa mujer tenía relaciones con otros hombres y tampoco lo quería el compadrito, porque el compadrito la estaba explotando. Entonces, él se sentía abandonado, sentía que la mujer esa lo había engañado con otro, o se fue con otro compadrito más poderoso. Entonces muchas veces ocurría que el compadrito la acababa matando, la apuñalaba, eh, pero en el fondo sentía, esta me engaña, pero no es como mi madre nunca me hubiera engañado, mi madre es pura, prístina. Entonces, fíjese que ahí surge el anhelo del guacho, del que no tiene padre, del bastardo, que busca una referencia, y ahí nace el ídolo. ¿Quién es el ídolo? El ídolo es el rey, el ídolo es el caudillo, el ídolo es el guía de los hombres, el ídolo es aquel que uno postula como el puro, el inmaculado, el prócer, el que todos los demás son sucios y falibles, pero él no, o ella no. Entonces surgió uno llamado Carlos Gardel, que era uno más, un inmigrante más. Algunos dicen que era de familia francesa, que se llamaba Cardel, y argentinizado pasó a Gardel, y vivió en lugares hacinados como contábamos, pasó mucha hambre de pequeño, fue llevado preso a una cárcel en Ushuaia, en el sur de la Argentina, y levantó cabeza cantando. Comenzó a cantar canciones criollas y después tango. Y le costó mucho, en Argentina no lo aceptaron, hasta que viajó a Europa y en Francia, muriéndose de